Los Marsh trajeron fortuna al pueblo, pero también trajeron la maldición, y a los que no pueden pisar la tierra seca. La gente de fuera no sabe lo que pasa aquí. Parece un pueblo viejo, pero nunca vas a entender cuán realmente antiguo es Innsmouth, o lo que vive debajo de él. Mantente lejos del puerto y de los arrecifes de Innsmouth. Es mejor que te alejes de Innsmouth, muchacho. Los de ahí no son como nosotros. Uno de los temas más relevantes en la obra Las sombras sobre Innsmouth es sin duda cómo refleja el imaginario social de la época con respecto al mestizaje, ya que esta obra fue escrita en 1936 y ambientada en Estados Unidos. Hay que recordar que por estos años la gente era bastante racista y con muchos prejuicios y miedos a todo lo que consideraban diferente. Es aquí cuando el mestizaje se convierte en una herramienta narrativa para explorar la deformación, el aislamiento y la pérdida de humanidad, proyectando el miedo de la sociedad a lo que no comprende y no acepta. La historia muestra cómo este temor al otro puede llevar a una visión de horror que demoniza todo lo diferente. Lovecraft convierte la mezcla cultural y racial en algo monstruoso y fuera de control, reflejando las ansiedades de la época y enfatizando los límites y prejuicios que la sociedad establece frente a lo que considera una amenaza para su identidad. Esto a muchos les puede parecer como que Lovecraft busca perpetuar estas ideas y por lo mismo refleja el mestizaje como algo aberrante. Sin embargo, otros piensan que es una crítica al racismo, principalmente por fragmentos específicos de la obra. Por ejemplo, hay personas fuera del pueblo que jamás han visto a la gente de Innsmouth y aún así las describen como horrendas y que les tienen un profundo miedo, mostrando que muchas veces estas ideas racistas son solo una repetición de lo que piensan las otras personas. También, al final, cuando el protagonista se entera que es uno de los profundos, termina aceptándose como es y no ve a los profundos como algo aberrante, ya que forma parte de ellos. Esto nos lleva a la conclusión de que vemos a los profundos como algo abominable únicamente porque son distintos a nosotros. Innsmouth. No, yo no iría ahí después de lo que se dice de ese lugar. En las obras sobre Innsmouth de Howard Phillips Lovecraft encontramos numerosos elementos de lo gótico, y creo que algunos de los más sobresalientes son los espacios inquietantes que generan miedo y desesperación. Esto se ve claramente en todo el pueblo de Innsmouth, las calles desiertas, las casas en ruinas y el constante olor a humedad. Tiene una atmósfera asfixiante que no deja escapar ni a sus habitantes ni a los visitantes. Todo el lugar parece un pueblo abandonado, que ha generado una atmósfera pesada e inquietante. También hay que destacar la angustia emocional que se ha desarrollado a lo largo de la historia. A medida que avanzamos, tanto el protagonista como los lectores experimentan una sensación creciente de desesperación. La incertidumbre sobre el destino del protagonista, las pistas inquietantes que descubre y la opresiva atmósfera de Innsmouth aumentan esa angustia emocional, haciendo que la historia sea cada vez más atrapante e inevitable. Y claro, el elemento más sobresaliente de la novela es la presencia de lo sobrenatural, la conexión de los habitantes con los seres del océano, la influencia del culto a Dagón y los rumores sobre rituales prohibidos crean una sensación de que hay unas fuerzas que escapan a la comprensión humana. Lo familiar se vuelve desconocido y lo aterrador lo que refuerza la atmósfera gótica y convierte a Innsmouth en un lugar donde lo sobrenatural y lo real se confunde constantemente. En definitiva, las obras sobre Innsmouth es un claro ejemplo de cómo Lovecraft utiliza elementos clásicos de lo gótico para construir una atmósfera de terror y decadencia, donde el entorno opresivo, la angustia emocional y lo sobrenatural se entrelazan para generar una sensación de horror inescapable. Es esa combinación de lo inquietante y lo incomprensible lo que convierte a esta obra en un referente esencial dentro del género. Muchos que fueron a Innsmouth ya no regresaron, y los pocos que volvieron, bueno, ya no eran los mismos. Bueno, Lovecraft utiliza los elementos característicos de la literatura fantástica de manera impresionante.
en La sombra sobre Innsmouth. Nos presenta lugares, personajes y acontecimientos que claramente están fuera de nuestra realidad, pero lo hace con tal maestría que desafía la percepción del lector, siento yo. Además, juega de forma brillante en la sensación de sorpresa, manteniendo al lector en un estado de constante incertidumbre. Cada revelación, cada pista, parece acercarse a una verdad incómoda que permanece oculta justo fuera de nuestro alcance. El giro final es, sin duda, el más importante de toda la novela. A lo largo del relato, Lovecraft siembra estas pequeñas señales y detalles sutiles que parecen que no encajan del todo, pero que adquieren pleno significado en la conclusión, cuando descubrimos que el protagonista también es parte de ese mundo que tanto temía. Esa revelación transforma toda la historia que acabamos de leer. Por último, Lovecraft incita poderosamente a la imaginación. Aunque existen algunas representaciones visuales de cómo podrían ser los habitantes de Innsmouth, cada lector termina construyendo su propia imagen del pueblo y sus extraños residentes. Es esa ambigüedad, esa capacidad de cada lector para proyectar sus miedos y fantasías en la historia, lo que hace la novela tenga un impacto tan profundo y duradero. En la iglesia de Innsmouth no le rezan a ningún dios que conozcamos. Lo que adoran es algo mucho más oscuro. Podemos encontrar distintos imaginarios sociales dentro de La sombra sobre Innsmouth, pero en mi opinión, el más prevalente durante el transcurso de la historia es el del miedo hacia el otro, el cual se basa en el rechazo hacia personas percibidas como diferentes o ajenas al grupo dominante, viéndolas como una amenaza para la identidad, seguridad o moralidad de este. Este miedo hacia el otro es representado por Lovecraft mediante el aislamiento social y geográfico que sufren los habitantes de este pueblo, el cual están separados físicamente de ciudades cercanas por zonas pantanosas y caminos difíciles de navegar. Este aislamiento geográfico se convierte en un símbolo de aislamiento social, el cual se representa en la comunidad de Innsmouth como un grupo marginal y separado voluntariamente del resto, lo cual contribuye a la siguiente representación en la cual se demoniza o deshumaniza a este otro. La narrativa refuerza mediante esta demonización que los habitantes de Innsmouth, además de ser descritos como diferentes, también son inhumanos y monstruosos, capaces de destruir la pureza humana y la seguridad de la sociedad. Otro imaginario social que tal vez no se encuentra tan prevalente en la historia es el del secretismo, lo oculto y la religión. Históricamente, las comunidades practicantes de religiones o rituales no convencionales son vistas con sospecha y se les atribuyen prácticas peligrosas o supersticiones malignas. En La sombra sobre Innsmouth, los habitantes practican el culto a Dagon, lo cual es visto como una práctica peligrosa y ligada a las fuerzas siniestras, reflejando cómo las creencias minoritarias o no convencionales suelen ser asociadas con lo maligno o lo irracional, reforzando el aislamiento de los habitantes de Innsmouth y la percepción que se tiene de estos. Finalmente, el imaginario social que encuentro de mayor importancia para el desarrollo de la historia es el de la degeneración racial y biológica relacionada con el mestizaje. Este imaginario es fundamental para comprender el miedo y rechazo que las personas sienten hacia los habitantes de Innsmouth. Lovecraft construye una narrativa en la que el mestizaje no es únicamente una mezcla cultural o racial, sino una contaminación que lleva a la pérdida de la humanidad y el acercamiento a lo monstruoso, reflejando de esta manera temores de su época hacia la mezcla de razas y culturas distintas, mediante la desintegración de identidad del grupo dominante. Este imaginario es representado de distintas maneras. Una de estas son las características físicas inusuales, como los ojos saltones, la piel costrosa y rasgos faciales o corporales deformes, que se interpretan como signos de una degeneración biológica, reflejando un temor hacia la mezcla racial y a la pérdida de pureza humana, representada como una transformación que afecta incluso a las generaciones futuras. Otra representación importante de este imaginario es el racismo internalizado o el miedo a la herencia que experimenta el protagonista, el cual, al descubrir que tiene raíces en Innsmouth, sufre una crisis de identidad, temiendo ser parte de esa contaminación racial y a que algo desconocido o degenerado exista dentro de él. Este rechazo instintivo es un reflejo del racismo que él mismo ha interiorizado al final de la historia. El protagonista empieza a resignarse a su destino aceptando su transformación. Este proceso simboliza la idea del mestizaje como una herencia inevitable que no puede ser negada. Yo misma he visto cómo sus rostros cambian con los años, como si fueran algo que aún está evolucionando. Puede que nunca sepamos toda la verdad sobre lo que ocurrió en Innsmouth, pero quizás en algún lugar de la costa o bajo las aguas aún queden rastros de lo que ahí sucedió.